Ujú. Sí, a ver, ajá. Sí, ahorita yo les muestro también la que tengo para que para que les explique cómo hacerlo también con fórmulas de Excel y todo. Sí, sí, claro. Como la 2, la unidad 2. Oh, ok, ahorita lo checamos. Ah, ya. Sí, el que es referente a... Lo que se me complica la interpretación. Sí, y pues es justamente lo más importante, la interpretación de los datos. Ah, Pilar, tu mensaje fue sobre... Ah, ya, sobre la muestra, ¿no? Tomar una muestra representativa. Sí, que es lo de la tabla de frecuencias de datos agrupados. Sí. Bien, esta es tu tabla de datos no agrupados, ¿verdad, Lilia? Si estás hablando, no te escuchamos. Si estás hablando, ¿qué crees que no te oímos, Lilia? No sé si tengas tu micro apagado. Sí, maestro. Ah, ya, ok. Sí, no te oía. Ajá. ¿Sí? ¿Qué porcentaje? Ujú. Sí, luego los sumas todos y los divides entre 30. Sí, ujú. Ese es de datos no agrupados. Sí, ese es de no agrupados. Ajá. Ajá, si quieren ahorita checamos eso de una vez. Les explico cómo calcular la amplitud, el número de clases y todo el rollo. Y cómo hacer em, cómo calcular las frecuencias. Y luego cómo calcular la media, porque la media aquí sí se calcula diferente. Por ejemplo, aquí en esta tabla de, perdón, con estos datos de no agrupados, la media se puede sacar simplemente de los datos originales. Se selecciona, bueno, se les da igual promedio y se seleccionan los datos originales y con eso nos da el mismo promedio que sacó su compañera, multiplicando cada dato por su frecuencia absoluta y luego dividiéndolo entre 30. Y es de hecho pues más fácil. Ujú. Sí, de hecho, por ejemplo, si te pones ahí abajo en la columna J, si te pones abajo de tus datos, si le das igual promedio, seleccionas los datos de arriba y te da exactamente lo mismo, ¿no? O bueno, debería, ¿no? Si todos los datos están bien, todo el rollo. Cierras Enter y da lo mismo. Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, ya. Es que aquí solamente tienes la suma, ¿no? Ah, sí, ahí está, mira. Es exactamente lo mismo. Así es. Vale. Entonces, ¿por qué les piden que comparen los datos de una tabla con la otra? Pues porque no dan los mismos resultados. Los resultados son muy parecidos, pero no son iguales. Entonces, si quieres, les comparto y les enseño a llenar la tabla para datos agrupados. Ok.
Entonces las cambio de pantalla. Y ahora les comparto mi pantalla. Ustedes me dicen cuando ya se vea, ¿ok? Vale, bueno, esta ya está llena. Ahorita les voy explicando cómo se debe llenar. Vamos a poner en blanco todos estos valores. Así como si no estuviera llena. Bueno. Para saber, por ejemplo, los encabezados van a ser primero el número de clases, ¿no? O la clase. Las clases son una... son solamente para el ordenamiento. Es una variable ordinal, es decir, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Entonces aquí tengo de la primera a la séptima clase. ¿Cómo sé que eran 7 clases? Bueno, para calcular el número de clases hay una fórmula que era de la que ya estaban hablando hace un ratito, que es 1 más 3.33 multiplicado por el logaritmo de n, donde n es el número de datos que tengo, ¿ok? Entonces, ¿qué debo saber? Pues nada más debo saber cuántos datos tengo en total. En este caso yo tengo una serie de 40 datos, miren, los he seleccionado todos, no, perdón, 50 datos. Aquí tengo el recuento, son 50 datos. Pero podemos cambiar el número y luego ver qué es lo que pasa. Entonces, aplicando esta reglita, lo puedo hacer tanto con mi calculadora como con Excel. ¿De veras pudieron descargar la calculadora y usarla? Ah, perfecto, sí, no te preocupes. De hecho, esta está muy cool, esta azulita está muy cool porque acepta que escribas con el teclado de la computadora, acepta prácticamente todos los símbolos más, por, menos, entre, salvo los especiales, ¿no? Como los logaritmos y todo lo demás. Pero acepta muy bien borrar, acepta muy bien casi todo lo que ocupas en la computadora. Pero bueno, sí, si tienen la física, pues está bien. Entonces, ¿no la has instalado? Ah, perfecto, sí, no te preocupes. De hecho, pues sí, una vez que tenemos Excel, pues es una maravilla. Solo que pues regularmente lo explico con las dos por quienes todavía están más acostumbrados al uso de calculadora. Entonces, bueno, en la calculadora pues tenemos prácticamente solo dos logaritmos. Hay algunas que tienen logaritmo base n, o sea, la base que quieran, pero en la mayoría de las calculadoras, sobre todo pues como las más viejitas o las menos sofisticadas y también menos caras, solamente traen dos logaritmos. Uno que es el logaritmo base 10, que si se dan cuenta en la parte superior tiene un 10 y hay un cuadrito que es pues la inversa del logaritmo, que es 10 a una exponencial x, y el otro logaritmo es el que está a un costado, que la mayoría le llaman in. No, no es in, es ln, o sea, logaritmo natural, que por encima de él tenemos una e a la x, que es la función exponencial del número de Euler, que es justamente la inversa del logaritmo base e. Es decir, este logaritmo es logaritmo base e, este logaritmo es logaritmo base 10. Los logaritmos son... Cada logaritmo tiene una base. Si yo quiero sacar, por ejemplo, el logaritmo base 2 de 8, lo que tengo que hacer es encontrar cuántas o a qué potencia debo multiplicar la base, o sea, el número 2, para que el resultado sea 8. Entonces, por ejemplo, el logaritmo base 2 de 8 es igual a 3, porque debo elevar 2, que es la base, a la potencia 3 para que me dé como resultado 8. O sea, 2 por 2, 4, por 2, 8. Pero bueno, no nos metamos mucho en esa situación, ya que bueno, pues no es lo importante para este curso.
Lo importante es que sepan que bueno, pueden encontrar estos dos logaritmos y que en Excel también existen esos logaritmos. De hecho, bueno, miren aquí, cuando yo meto esta fórmula aquí en el Excel, yo lo que hago es escribir exactamente lo que hay en la fórmula. 1 más 3.33 por logaritmo y en el paréntesis pongo la cantidad de datos. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes que tienen 30 datos, lo que deberían de hacer es esto. Igual 1 más 3.333333, que podría ser más exacto si metemos 10 entre 3. Pero bueno, pongamos 3.33333 hasta donde alcance. Por, recuerden que en Excel es importante que el por se identifique con un paréntesis, perdón, con un asterisco. Si pusieran ahí paréntesis en lugar del asterisco, como podrían hacerlo en la calculadora, el Excel no lo tomaría como válido. Entonces, asterisco, o sea, por log 10, o sea, logaritmo base 10 de 50. Porque son las dos bases que regularmente utilizamos. Y además, esta fórmula, el único logaritmo que no, bueno, los únicos dos logaritmos que no tienen la necesidad de que esté escrita la base es el logaritmo natural y el logaritmo base 10. Miren, la nomenclatura oficial de los logaritmos es la siguiente. Los logaritmos regularmente se escriben log logaritmo base A de X. Ajá. Así se escriben oficialmente los logaritmos. Los únicos dos logaritmos en donde no debemos poner la base es en el logaritmo base 10 y en el logaritmo natural. Sin embargo, pues en Excel sí le debo decir qué logaritmo voy a utilizar. Por ejemplo, ahí me da log y me dice devuelve el logaritmo de un número en la base especificada. Es decir, ahí yo podría poner la base que yo quiera. Pero si se dan cuenta, está log y está log 10. ¿Ya vieron? Log 10 siempre va a utilizar logaritmo base 10. Es decir, ¿a qué potencia debo elevar el número 10 para que me dé determinado número? Y se usa la base 10 porque es uno de los logaritmos más sencillos si lo hiciéramos de manera mental. Pero no lo vamos a hacer aún así de manera mental. Entonces, si yo pusiera otra base, por ejemplo, logaritmo base 2, tomaría otro sentido. Y esta fórmula que está aquí está especificada para el logaritmo base 10, que es el único que no se escribe utilizando log, porque también podría escribir ln, miren aquí está ln, y si se dan cuenta dice devuelve el logaritmo natural de un número. No me dice devuelve el logaritmo base e, porque el logaritmo natural ya de default es base e. Entonces, esta fórmula que está aquí es logaritmo base 10, aunque no esté aquí abajo escrito como acá, es decir, ¿cuál es la única potencia, por ejemplo, que no se escribe? La potencia 1 es la única que no se escribe. ¿Cuál es, por ejemplo, una expresión algebraica cualquiera? Se escribe como ax a la n. Ajá. Esa es una expresión algebraica la más general. La n puede tener cualquier valor, de hecho desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que si yo tengo, por ejemplo, solamente la expresión x, ¿será lo mismo que hay aquí arriba? Es decir, ¿cumplirá con todas las características que hay aquí arriba? Sí, solo que aquí la a vale 1, pero como multiplicar por 1 es neutro, si yo multiplico x por 1, eso sigue siendo x, ¿verdad? Y elevado a la 1 sigue siendo x. Entonces, el único coeficiente que no se escribe es el coeficiente 1. El único exponente que no se escribe es el único exponente que no se escribe es el exponente 1. El único divisor que no se escribe es el divisor 1, es decir,
X entre 1, ¿cuánto me da? Pues X, ¿verdad? Entonces, ahí hay un montón de unos que están operando a la X en el, bueno, en el coeficiente como elemento que lo está multiplicando, en el coeficiente como elemento que lo está dividiendo, en el exponente como elemento que lo está potenciando, sin embargo no se escriben, porque hacen, es decir, provocan un efecto nulo. Acá el logaritmo base 10 no provoca un efecto nulo, sin embargo, al ser, digamos que el logaritmo más fácil y por lo tanto de los más utilizados, el logaritmo base 10 es prácticamente el único en el que cuando lo encontremos en una fórmula no va a estar escrito el 10 como aquí. Es decir, si fuera otra base, si fuera base 5, tengo que poner el 5. En lugar de la A tengo que poner el 5. Pero como es el 10, por convención, se ha estipulado que el 10 en la base no se escribe, pero se sobreentiende, porque así ha sido especificado, que es logaritmo base 10, ¿ok? Entonces, sin embargo, Excel sí me dice qué logaritmo vas a utilizar. Y yo le ¿vas a utilizar un logaritmo con una base distinta a la 10? Excel lo puede calcular. De hecho, las calculadoras también, pero con un método diferente. Pero Excel lo puede calcular directo. Entonces, ¿vas a utilizar el logaritmo en cualquier base? Bueno, escribes solo el log, luego te pide que pongas el número y luego después del número pones una coma y te pide que pongas la base. Cuando es logaritmo base 10, solamente pones log 10. Perdón, solamente pones log 10. Abres tu paréntesis y ya nada más te pide el número. Ya la base está automática en el Excel, base 10, ¿sale? Entonces, como en esta fórmula no tiene nada que especifique que es una base diferente al 10, voy a utilizar logaritmo base 10, ¿ok? Bien, entonces, logaritmo base 10 del número de datos. Yo tenía 50, pero ustedes van a tener 30. Entonces, si ponemos el 30, el resultado que debe dar es 5.92. Siempre que utilicemos esta parte, vamos a considerar, aunque aquí me diera 5.1, yo debería de considerar 6 clases, ¿ok? Porque es más de 5 clases. Entonces debería de considerar 6 clases, aunque me diera 5.1. En el original me daba 6.6, entonces yo considero 7 clases. A ustedes, que les va a salir 5.92, etcétera, van a considerar que hay el número entero inmediato superior de clases, es decir, 6 clases, ¿ok? Con eso calculo la cantidad de clases que hay, ¿vale? Por ahora, entonces iría yo a mi tabla y diría, bueno, esto iría del 1 al 6, pero a mí me dio 7. Entonces, yo voy a escribir aquí clase desde la 1 hasta la 7, ¿sale? 5 punto, ¿qué te dio? Uh, ¿Por qué? Ah, caray. Pero de... Sí, pero debería de darte 5.9. ¿Lo hiciste? ¿Sí? ¿Estás segura que es 3.33 o no habrás puesto 0.333? Ah, pero no, eso no importa. Si yo lo pongo aquí, si yo lo pongo aquí, por ejemplo, 1, aquí pongo 3 y aquí pongo 50. Pusiste logaritmo 10, mira, igual 1 más... Bueno, ahorita corrijo ahí el 3.33 porque solo queda el 3. S por
logaritmo base 10 de... ah, bueno, ahí era 30, ahorita lo cambiamos, ¿vale? Aquí este era 30 y este es 3.33. 5.92, mira, igual. Sí, log 10, ajá. 30, sí. Sí, no sé por qué te haya dado 4 antes. No, no tengo idea. A ver, déjame ver si en lugar de poner esto, pues ponemos punto 333. No, no es para tanto. Ah, no, ni con 20, es raro, ¿eh? Porque ni con 20 te da 4. Pero mira, aquí yo separé los datos. Aquí están, mira. Sí, mira, aquí está F2, ahí está R1, que es 1, más R2, que es 0, bueno, que es, perdón, 3.33, por el logaritmo base 10 de R3, que, bueno, aquí es 20, pero si lo cambio por un 30, me da el 5.92. Entonces, estuvo raro, no sé por qué, pero bueno. Ok, bien. El rango, si tienen sus datos en Excel, no, ni siquiera necesitan ordenarlos. Excel les puede arrojar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. El rango, es decir, de más o menos bueno, no más o menos, qué distancia hay entre el primero y el último dato. Esto me lo puede dar Excel también con una fórmula. Yo puedo poner igual, bueno, quiero saber, el rango se calcula restando al valor máximo que tengo dentro de todos mis datos, el valor mínimo. Excel puede, dentro de un rango de datos, encontrar cuál es el máximo y encontrar cuál es el mínimo. Entonces, lo que yo les recomiendo hacer es, si tienen sus datos en Excel, no importa que no estén ordenados, miren, aquí no están ordenados, 20, 50, 32, 45, etcétera, no están ordenados, ¿ok? Entonces, lo que pueden hacer en Excel es darle igual, max, voy a borrarlo, pueden dar igual max, abren un paréntesis, y les dice el máximo de dónde. Ah, el máximo, y les dice pongan el número 1, el número 2, el número 3, etcétera. Entonces lo que van a hacer es seleccionar todos sus datos. Si los tienen en una columna, basta con que se pongan en el primero, presionen al mismo tiempo las teclas Shift y Control y luego la flechita de movimiento hacia abajo y se seleccionan todos de golpe sin que tengan que estar yendo con el mouse, darle clic y luego bajarlo. ¿Ok? Cierran el paréntesis y luego le ponen menos. Ahora quiero que le reste el dato mínimo, entonces ponen min, abren un paréntesis y vuelven a seleccionar los mismos datos porque quiero que saque el máximo de los datos que tengo y el mínimo de los datos que tengo. Entonces vuelvo a seleccionar, cierro, doy enter y en este caso para estos datos que yo tengo el rango es de 80, es decir, entre el primero y el último dato hay una diferencia de 80, ¿ok? Entonces quiere decir que el mínimo, de hecho ni sé cuál es el mínimo, a ver, vamos a encontrarlos, igual min, el mínimo de estos datos es 20, entonces el máximo debería de ser 100. Sí, miren, el máximo es 100, entonces si a 100 le quito 20, pues me da 80, ¿vale? Si no lo están haciendo en Excel, si no sé cómo van a hacerlo en Excel o algo así, pues lo ideal, la verdad, sería que ordenaran los datos, que los pusieran
del menor al mayor, aunque eso ya lo tienen de hecho en la tabla de frecuencias para datos no agrupados, ya saben cuál es el valor más pequeño, ya saben cuál es el valor más grande. Entonces, con base en esa tabla, podrían decir, ah, bueno, si el mínimo es 80 y el máximo es 125, ah, bueno, pues a 125 le quito 80 y eso me da 45, ese sería el rango. Es decir, es entre qué, o bueno, en qué amplitud se están moviendo todos los valores, ¿ok? ¿Sí queda? Sí. Ok, bien. Entonces, la amplitud de clases es decir, entre qué valor y qué valor va a estar cada clase o qué distancia va a haber entre cada una de las clases, vamos a tener que dividir el rango. Aquí está, miren. La amplitud de clases es el rango entre el número de clases. Esto no sé por qué no lo tengo aquí en una fórmula, pero lo puedo poner ahorita. Vamos a ponerlo en una fórmula para que quede aquí. Aquí. La amplitud de clases es igual, bueno, sí, la amplitud de clases es igual a el rango entre el número de clases. ¿Ok? Vamos a aumentarle el tamaño, ponerlo en negritas. Entonces, esta hace amplitud de clases es rango entre número de clases. Tengo el rango, 80, tengo el número de clases que son 7. La amplitud me dice que es de 11.49. Igual me voy al inmediato superior. Por lo tanto, la amplitud debería de ser de 12. ¿Ok? ¿Sí? Vale. Entonces ahora ya sé todo lo que tengo que saber para poder empezar a llenar mi tabla. En mi tabla lo primero que tengo que poner es el límite inferior y el límite superior de cada clase. El límite inferior de la primera clase siempre va a ser el valor más pequeño, ¿ok? Entonces, si lo estoy haciendo en Excel, déjenme aquí, si lo estoy haciendo en Excel, puedo escribir el valor eh, manualmente, pero también puedo ponerle igual, min, es decir, que me dé el valor más pequeño de toda esta lista, ¿sí? El valor más pequeño de toda esta lista, y si se dan cuenta, con fórmula me da exactamente el mismo valor que era 20, porque el otro pues lo tomé de manera manual o viendo del rango cuál era el valor más chico y yo decidí escribirlo de manera manual. Pero también lo puedo escribir pidiéndole que me dé el valor mínimo de toda la lista que tengo original. ¿Ok? Ahora, el límite superior, al límite superior le voy a sumar, perdón, al límite inferior le voy a sumar la amplitud de la clase, que es este número 12, para ver desde qué valor hasta qué valor voy a llegar, pero le voy a restar 1. ¿Por qué? Porque la amplitud me dice, debes tomar 12 valores, pero si tú incluyes al valor 20, al número 20, entonces vas a contar 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, ¿sí? Quiere decir que en lugar de poner 20 más 12, debo de poner 20 más 12 menos 1, para que no considere el, eh, el valor siguiente. O podría haberlo dejado en 11, ¿no? Pero es incorrecto dejarlo en 11, ¿ok? Porque la amplitud de clase es 12 y 12 quiere decir que vas a tener 12 valores incluyendo el valor del límite inferior. Entonces, si el límite inferior es 20, yo empiezo a contar desde 20, no empiezas a contar desde 21. Por lo tanto, si a 20 le sumo 12 directamente, pues me va a dar 32, ¿verdad? Pero si yo contara desde el 20 hasta el 32 y contara
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Tendría entonces 13 datos en lugar de 12, ¿sale? Por lo tanto, mi límite mi límite superior va a ser el límite inferior más la amplitud de clase, que yo ya tengo aquí anclada en el Excel, y a eso restado por 1, ¿ok? Y ahí si ven ustedes, pues eh, me da 31, ¿ok? Es decir, de 20 a 31 va a ser mi primera clase. Ahorita les digo qué quiere decir que de 20 a 31 sea mi primera clase cuando ya empecemos a llenar las frecuencias, ¿ok? Sobre todo la frecuencia absoluta, ¿vale? Pero hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, se los puedo decir de una vez. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando yo quiera calcular mi frecuencia absoluta, voy a ver cuántos valores están entre 20 y 31, entre el número 20 y el número 31, incluyendo al 20 e incluyendo al 31. Es decir, yo voy a incluir los límites de mi clase, el límite inferior y el límite superior. Por lo tanto, tengo un intervalo que es cerrado, incluye a sus dos límites, el inferior y el superior, o sea, a 20 y a 31. Entonces, voy a contar cuántos valores hay de 20, cuántos de 21, cuántos de 22, cuántos de 23, cuántos de 24, cuántos de 25, cuántos de 26, etcétera, hasta llegar al 31. ¿Ok? Ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, adelante. LSA es límite inferior, es límite superior. Ajá, límite inferior, límite superior. A todos les va, bueno, regularmente va a dar en decimales, pero siempre la tenemos que... Ah, ya, porque el ejercicio son decimales, ¿verdad? Ah, bueno, entonces no pasa nada. Por ejemplo, si ustedes tienen... ¿Mm? Ok, ¿qué datos tienen? ¿Cuál es el valor más pequeño? Y luego ya empiezan con decimales, ¿verdad? La amplitud de clase dices, la amplitud de clase dices que te dio ¿cuánto? Ok, entonces tú vas a, vale, en tu amplitud de clases, si a ustedes les dio 7.1, van a tomar 7.2, ¿ok? En la amplitud de clase van a tomar 7.2. O bueno, a ver, espérame tantito. ¿7.1 qué? ¿Solo 7.1 es exacto? ¿Exactito 7.1? ¿Exacto? El rango es 42.6. Y eso tiene que ser dividido entre 6 clases, ¿no? 7.1. Oh, sí, 7.1 cerradito. En este caso, no, es que no se pueden ir hasta 8. Es mucho irse hasta 8, porque como tienen elementos decimales, entonces como solamente tienen decimales y no tienen únicamente números enteros. Ah, ok. A ver, déjeme ver. Sí. Sí, como ustedes tienen números decimales, en este caso lo tomarás. A ver, si quieren, denme los. Híjole.
A ver, ¿qué les parece si me dictan los datos? Díctenme los datos y así, a ver, díctenme los datos, así como aparecen, aunque estén desordenados, los pongo y ahorita vemos cuál es mínimo, máximo y encontramos el amplitud, rango y eso, ¿vale? Díctenme los datos, porfa. Espera, espera, un poquito más despacio. 150.6, ajá. 150.6, ajá. Sí, sí, ajá, ujú, sí, ajá, sí, ok, 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 sí, ok, sí, ok, sí, 144.6, ok, son 30 datos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver, igual mínimo, igual si ya los tienen ahí pueden hacer lo mismo. El mínimo es 134.2. Vamos a poner igual máximo. El máximo es 150.6. Entonces, si al máximo le quito el mínimo, sí me da 16.4. Entonces quiere decir que el rango es 16.4. Entonces rango 16.4. Luego, este es la, el número de clases. El número de clases es 6. Y no sé. La amplitud de clase. Ok, la amplitud es el rango. No, no, no creo que sea 6. Es el rango entre el número de clases. 2.733333. ¿Sí? Entonces, esta es la amplitud de clase. Aquí lo que vamos a tomar es 2.8. ¿Sí? Así es. Entonces, ustedes van a tomar 2.8. Miren, yo como tengo puros números enteros aquí, lo que hago en el primer renglón, y bueno, esto manténganlo en mente, en el primer renglón eh, voy a sumarle la amplitud de clase al límite inferior y le voy a restar 1. ¿Ok? Podría yo hacerlo en todas las clases, pero voy a hacer algo que es un poco más fácil. Ustedes en lugar de restar 1, van a restar 0.1. ¿Sí? Es decir, ustedes van a poner en su límite superior, van a poner el límite inferior más la amplitud de clase que tomarán 2. ¿Qué quedamos? 2.8 y a esa amplitud de clase le van a restar 0.1. ¿Ok? Vale. Luego, aquí lo que voy a hacer es, a ver, si tuviera más de un decimal, esto se complicaría un poquito más, pero como solo tiene uno, no hay tanto problema. Por ejemplo, si ustedes van a empezar en el dato 134.2 y luego le van a sumar 2.8,
quiere decir que, bueno, 2.8 menos 0.1 quiere decir que van a acabar en el 6.9, ¿no? Por lo tanto, ahí va a acabar la primera clase. Va a ser de 134.2 a 150 y, perdón, a 136, 135.9, ¿ok? La siguiente clase, por lo tanto, debería de empezar exactamente en el 136 e iría de 136 a 130, perdón, a 100, sí, 138.7, ¿sale? Ahora, acá, miren, mi límite inferior de la primera clase es el valor más pequeño. El límite superior es igual al límite inferior más la amplitud menos 1. El límite superior de la siguiente clase es igual a, ahora sí, el límite inferior de la clase anterior más la amplitud de clase, que es 12. Puede ser así o puede ser que simplemente, es decir, da el mismo resultado. Puede ser así o puede ser que al límite superior de la clase anterior le sume 1. Ustedes en lugar de sumar 1, ¿qué deberían de sumar? 0.1, exactamente. Entonces, yo lo que regularmente hago es al límite inferior, ahora al límite inferior de la clase anterior, ahora sí le sumo, ahora sí le sumo la amplitud de clases completita, ¿ok? Es decir, el 12 completo. Y esto me lleva a 32 aquí abajo, ¿ok? Luego al límite superior de la siguiente clase lo voy a calcular de la siguiente manera. Mi límite superior de la clase anterior sumado con la amplitud de clase completita, es decir, 31 más 12. Y eso me da 43. Si ustedes se dan cuenta, este 43 es exactamente lo mismo que si a 32 le hubiera sumado 12 y luego le hubiera restado 1, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Ok. Y entonces ya que tengo estas dos, bueno, si lo estoy haciendo en Excel, ya que tengo estas dos, pues falta solamente que recorra la fórmula y se llena todo lo demás. Pero miren, igual esto es el límite inferior de la clase anterior más la amplitud de clase, que en este caso ha estado fija desde la clase número 2. En el límite superior, pues igual es el límite superior de la clase anterior más la amplitud de clase, que es 2. Y así sucesivamente en todos los demás, ¿ok? Ha sido lo mismo, ¿ok? ¿Ya vieron? Bueno. Entonces, esos son los límites inferiores y superiores de las clases. Ahora, muchas tablas de frecuencias para datos agrupados les manejan el límite real o los límites reales, límite real inferior y límite real superior. En este caso, como estoy hablando de enteros, el límite inferior real o el límite real inferior es mi límite inferior menos la mitad de un entero, la mitad de un valor. En este caso es el límite inferior de la clase menos 0.5. Entonces, déjenme poner esto aquí. Es el límite inferior de la misma clase, límite inferior, menos 0.5. En este caso, ustedes en lugar de poner 0.5, ¿qué tendrían que poner? No, ustedes tendrían que poner 0.05, que es la mitad de 0.1, ¿sí? Así es, ustedes tendrían que poner 0.05. Y el límite real superior es el límite superior de la clase más 0.5. Entonces ustedes tendrían que poner más 0.05. ¿Esto para qué es? Para que cuando nosotros veamos los datos, sepamos que los límites están incluidos. Que si nosotros sabemos reconocer entre intervalos abiertos e intervalos cerrados, ya deberíamos, o debería de ser suficiente, tomar solamente límite inferior y límite superior. Sin embargo, perdón, hay algunas
algunas tablas de frecuencia en donde se piden los límites reales. En la de ustedes, creo que no les piden los reales, entonces quizá podrían omitir estas dos columnas. Bueno, ya que están estas dos, pues basta solamente con recorrer la fórmula y se llenan todos. Miren, este es 19.5, que es 20 menos 0.5. 31.5, que es 31 más 0.5. 31.5, que es también 32 menos 0.5. Y luego 43.5, que es 43 más 0.5. ¿Qué estamos tomando aquí? Estamos tomando un valor que está justamente a la mitad entre el límite superior de la clase anterior y el límite inferior de la clase siguiente. Miren, 31.5 está exactamente a la mitad de 31 y de 32, ¿verdad? Entonces, si ustedes tuvieran, por ejemplo, 135.9, pues el 135.95 va a estar exactamente a la mitad entre 135.9 y 136, ¿sale? Entonces, esos son los límites inferiores y superiores que a su vez me estarían garantizando que yo tomara dentro del rango al 20 y al 31. Es decir, si considero los valores que están entre 19.5 y 31.5, ahí a fuerza, aunque el intervalo sea cerrado, va a tomar en cuenta al 20 y al 31. Es decir, va a tomar los límites de clase. Pero bueno, vamos a cambiarnos de sesión porque se va a acabar esta. Y les termino de explicar cómo se hace lo siguiente, ¿va? Hola, hola. Uy, está lo mismo. Ah, ok. Por lo del rango. Ok, está bien. Sí, ya vámonos a la otra. Porque esta ya se va a acabar. Se va a cortar solita. Bien, la otra yo creo que ya se cortó. Pero bueno, les comparto ahora aquí. Solo déjenme voy por mi agua, ¿vale? Porque creo que no la traje. No. Denme un minuto. Ok, ya volví.
Bueno, entonces... Permítame un minutito. Bueno, ahora nos toca calcular las frecuencias. Prácticamente la única donde hay que tener cuidado pues es en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la podemos calcular con esta fórmula. Permítanme. Con la fórmula, bueno, ya ven que cuando hicimos la de la frecuencia para datos no agrupados, utilizábamos solamente la fórmula contar puntos sí. Ahora debemos de utilizar la fórmula contar puntos sí, punto conjunto. Porque cuando utilizamos la fórmula contar puntos sí, lo que le decíamos al Excel es, cuéntame cuántos valores hay dentro de este rango que tengan esta característica, una característica. Ahora le podemos decir al Excel que me cuente los valores que tengan más de una característica. ¿Cuáles van a ser esas características? Bueno, pues ahora tendremos fundamentalmente la característica de que los valores sean mayores o iguales que 20, pero menores o iguales que 31. O podríamos decir solamente que fueran mayores a 19.5 y menores a 31.5. Cualquiera de las dos. Pero les digo, estas dos columnas, no todas las tablas de frecuencias las contienen. No en todos los ejercicios se les piden. Pero es una forma de verlo. Si tomo el límite inferior y el límite superior, tengo que poner en mi fórmula que los datos que estén ahí contabilizados sean mayores o incluso iguales que el límite inferior o menores o incluso iguales que el límite superior, que es justo lo que yo tengo aquí. Dice contar punto sí, punto conjunto. Lo primero que debo hacer es meter debo meter el rango acá. Déjenme borrar esto. Lo primero que debo meter es el rango. Le debo decir contar punto sí, punto conjunto. Ok. Primero, ¿de qué rango? Pues de todos los números que estoy contabilizando. Ahora, ¿qué criterio? Debo poner mayor o igual. En este caso, mayor o igual lo debo escribir con el símbolo mayor hacia la izquierda. Es decir, esto es mayor. El dato que yo cuente o del rango que yo cuente, los valores tienen que ser mayores, pero también pueden ser iguales. ¿A qué cosa? Debo escribir el símbolo, ahí debo cerrar las comillas. Siempre los símbolos mayor igual o menor igual deben estar entre comillas. Luego es importante que aquí escriba el símbolo, se me olvida el nombre de este símbolo, que es como con el que se hace la conjunción del and en inglés, o el y. Se me olvida cómo se llama ese símbolo, pero bueno, ese simbolito que parece como un 8 ahí medio raro. Y luego debo poner el valor al que debe ser mayor o igual, B2, que es este 20 que está en rojo. Es decir, de este rango de valores cuenta aquellos números que sean mayores o iguales que 20. Pero no nada más tienen que ser mayores o iguales que 20, porque si no va a contarlos a todos, porque todos empiezan en 20, entonces igual a 20, pues va a haber al menos uno, que es el límite inferior. Y mayores que 20, pues van a ser todos los demás. Bueno, entonces tiene que ser mayor o igual que 20, ahí pongo una coma, y después de esa coma me va a pedir el segundo criterio. Para el segundo rango de criterios, otra vez vuelvo a seleccionar el mismo rango de valores, lo separo por una coma y entre comillas otra vez vuelvo a poner el símbolo, pero ahora voy a poner menor o igual. Si se dan cuenta, este símbolo de aquí está abierto hacia la izquierda
y este símbolo de acá está abierto hacia la derecha. Ajá. Es decir, aquí tiene el menor o igual, o bueno, el símbolo de menor o mayor que, lo tiene abierto a la derecha, que quiere, perdón, a la izquierda, que quiere decir que los valores de este rango azul deben ser mayores o iguales que 20. Y luego esos mismos valores, pero cuéntamelos que también cumplan con una segunda característica, que además de ser mayores o iguales que 20, también sean menores o incluso iguales que 31. Entonces pongo ahora estos valores de aquí, entre comillas, menor o igual, cierro las comillas, y con este símbolo, ahorita lo voy a buscar cómo se llama, escribo el límite superior, que es 31. Entonces ahí doy enter y miren, voy a hacer esto aquí. No debería, pero lo voy a hacer. Estos valores que son todos los que tengo los voy a ordenar. Le voy a pedir que me los ordene de menor a mayor. Continúa con la selección. Y pues por esta vez vamos a contarlos, ¿no? Entonces, un 20, dos 20, luego 22, 23, 28, 30 y nada más. Y entonces son 6, que miren, justamente son los que acabo de contar, ¿sale? Y son los que me dice el Excel que deberían de ser, ¿ok? Ahora, esta fórmula la puedo recorrer, porque miren, el rango siempre va a ser el mismo, ¿sale? Por eso está fijo en ambas partes de la función. El mayor igual y menor a igual siempre van a ser los mismos, además los metí manuales. Y lo que va a cambiar va a ser el criterio, que sea mayor o igual, en el primero va a ser de 20, en el segundo de 32. Por lo tanto, si aquí el 32 está en B2, ese no lo fijo para que cuando baje la fórmula tome B3. Este C2 no lo fijo para que cuando baje la fórmula tome C3, es decir, que tome 32 y 33 en lugar de 20 y 31. Y miren, lo voy a hacer. Y ahí se dan cuenta, mantuvo el mismo rango desde L1 hasta L50 en ambos casos. Y el límite inferior ahora es B3 y el límite superior ahora es C3. Y entonces me dice que valores que están entre 32 y 43 hay nada más 3. Vamos a ver. Está 32, 34 y 43, justamente, solamente 3, ¿sale? Solo estoy haciendo este conteo para que ustedes vean que efectivamente da el resultado, ¿ok? Y bueno, como ya vimos que da, ya lo comprobamos con dos valores, que es pues prácticamente suficiente. Ahora recorremos la fórmula y nada más pues verificamos que considere ahora B4 y C4, luego B5 y C5, B6 y C6 y que mantenga el mismo rango de datos entre los que va a contar, ¿ok? ¿Cómo podemos darnos cuenta también de que esto está realizado de manera correcta? Pues sumamos estos valores de aquí, damos autosuma, nos va a preguntar si queremos seleccionar lo que está ahí arriba, le decimos que sí, y esto debe de dar igual a, exactamente igual a la cantidad de datos que tengo, en este caso me dio 50, si ustedes hacen esa suma les debería de dar 30, ¿ok? ¿Vamos bien ahí? Adelante. ¿Tienes, ¿Tienes computadora, laptop o...? Ah, ok. Ve a la parte inferior de tu teclado. Tienes en la parte inferior izquierda tienes la tecla control. Y justo al lado de control está la tecla FN. ¿Cierto? Ok. Esa tecla FN de tu computadora tiene un foquito que se ve, que se note. No, ok. Entonces lo que vas a tener que hacer es. Lo que pasa es que si tiene un foquito, tendrías la oportunidad de activar y desactivar las funciones secundarias de tus Fs. Entonces, bueno, en este caso no puedes, pero sí, es decir, sí hay un método directo. Lo único que tienes que hacer es presionar Fn y luego presionar F4 y va a fijar automáticamente la celda. Intenta hacerlo y dime si funciona. Es decir, selecciona la celda que sea y nada más dale Fn, F4
y chécate que sí se pongan los signos de pesos automáticos. ¿No? Sí, a ver, haz lo siguiente. Ponte en una celda, ahí. Bueno, ponte en una celda en Excel. Ahí dale igual, muévete a la de al lado y presiona Fn, manténla presionada Fn y luego F4. Pero mantén presionada Fn, no la sueltes hasta después de presionar F4. ¿No te da? Ah, qué raro. Bueno, sí, lo que pasa es que algunas laptops tienen como función secundaria, es decir, las funciones primarias las tienen configuradas como función secundaria. No sé a quién se le ocurrió esa magnífica idea. Y entonces las funciones de contraste, de volumen, de activar o desactivar el touchpad, etcétera, las tienen como funciones principales. No sé a quién carajo se le ocurrió hacer eso, pero es un rollo, siempre provoca ese tipo de problemas. Pero si no, ahorita que después de que explique, lo checamos si quieres, Pilar. Ah, ya, ok, perfecto. Sí, sí, pues si no también. Ajá. Sí, sí, sí. Es más latoso, pero bueno. Ok, lo bueno que ya te dio. Es decir, siempre tiene solución. Bueno, ok, entonces luego la frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada, la verdad son muy sencillas. La frecuencia relativa va a seguir siendo igual que antes. Miren, de hecho, pues ahorita puedo aprovechar este 50 que ya sumé para hacer mi frecuencia relativa. O puedo hacerlo incluso, si no quiero contar, si no quiero hacer esta suma, puedo hacerlo incluso de la siguiente manera. Vamos a darle igual, vamos a decirle igual, este valor que está aquí, entre todos los que tengo. Ay, si tengo 500,000 datos, ¿cómo los voy a contar? No los cuentes, dile al Excel que los cuente. Le das igual y luego le escribes la función contar. Solamente contar, no contar puntos sí, no contar punto conjunto, no contar nada. Solamente contar. ¿Ok? Dice, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números, es decir, las vacías no las va a contar. O contar A, que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Ok? Entonces, damos igual contar, abrimos un paréntesis, seleccionamos los datos donde quiero que cuente, presiono F4 o Fn y F4 para que sean siempre los mismos y le damos Enter. Y eso me dice, ah, bueno, esto es punto 12 de la unidad, ¿ok? Estos 6 datos son punto 12 de la unidad. Es decir, del total, esto representa solamente punto 12. Y esa fórmula la podemos recorrer, ¿ok? Entonces luego me da punto 6, punto 18, punto 16, punto 18, punto 22, punto 08, ¿ok? Entonces, esa se calcula igual que antes. Luego tenemos otra cosa que se llama MI o marca de clase. Esta es bien importante, sobre todo cuando queremos calcular, por ejemplo, la media, que a ustedes les pide que calculen la media. No es nada del otro mundo. La marca de clase es igual a el valor que está exactamente en medio de estos dos. ¿Y cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo puedo encontrar el valor que está en medio de dos números? ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo le hago para encontrar el valor que está a la mitad de dos números? Chicas. Ok, para encontrar el valor que está a la mitad de dos números, pues basta con sumar esos dos números y dividir el resultado entre dos. Entonces aquí lo que debo hacer es igual, abro un paréntesis y le digo suma
límite inferior con el límite superior de la clase. Aquí no voy a fijar nada. Y luego le voy a pedir que esa suma la divida entre 2. ¿Están de acuerdo que exactamente a la mitad entre 20 y 31 está 25.5? ¿Sí? Sí, maestro. Ese valor de la marca de clase para todos se obtiene igual, pero obviamente para la clase 2, pues con el límite inferior y el límite superior de la clase 2, para la clase 3 con el de la clase 3 y así sucesivamente. Entonces esta fórmula la puedo recorrer y miren, aquí sumó límite inferior 32 más límite superior 43 entre 2. Luego aquí el de la clase 3, aquí el de la clase 4 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, ese va a ser importante ahorita que calculemos la media. La frecuencia acumulada, ya saben cómo se calcula, igual, el primer valor es, perdón, el primer valor es igual al primer valor de la frecuencia absoluta, ¿recuerdan? Luego, el segundo valor es igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta corriente, ¿sí? ¿Ok? Y ya, ahora que ya tengo el segundo valor, puedo recorrer para que haga lo mismo hasta el último dato. Es decir, aquí lo importante era aprender a calcular límites y la frecuencia absoluta. Todo lo demás es igualito que antes. Luego la frecuencia relativa. Bueno, la frecuencia relativa acumulada la puedo calcular también. El primer dato también sería justamente igual a el primer dato de la frecuencia relativa. El segundo dato sería igual a la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa de la clase actual. Y ya todas las demás las voy a sumar. Y aquí al final debo terminar siempre en 1. Luego la frecuencia porcentual pues va a ser igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. S por 100. Ok. Bueno, como ya tiene formato de porcentaje, aquí está el formato de porcentaje, pues solamente copio el dato, ¿no? Si no tuviera formato de porcentaje, le doy igual, selecciono el valor y lo multiplico por 100, pero si tiene formato de porcentaje, pues me quedo con él, ¿ok? Y aquí incluso del primero al último le puedo dar un decimal. Bueno, no hay nada que poner decimales ahí. Estaba viendo ahorita que ustedes estaban preguntando sobre la frecuencia porcentual acumulada, ¿no? Que no es más que la primera, siempre las frecuencias acumuladas, la primera va a ser igual a la primera frecuencia que no es acumulada. La segunda va a tomar en cuenta las dos, la anterior y la actual. Y esta pues debe terminar siempre en 100%, sobre todo si se hace en Excel. Si se hace a calculadora y se va haciendo paso a paso, y por ahí vamos omitiendo algunos decimales, aquí me puede dar 99.95, 99.6 o algo por el estilo, pero muy cercano siempre a 100, ¿ok? Bueno, ahí quedaría calculada prácticamente toda la tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Cómo calculo la media? Bueno, la media es bien fácil. Para la media debo considerar esta columna de aquí, esta columna de aquí y esta columna de aquí, ¿ok? La media para los datos agrupados se calcula de la siguiente manera.
Insertar ecuación. La X barra... La X barra es igual X barra es igual a la sumatoria. Oh, ya se me fueron estos. Es igual a la sumatoria. Ya no voy a poner todo lo demás, ¿no? Ya saben que es desde i igual a 1 hasta n. Ahorita por cuestión de tiempo, que ustedes creo que tienen otra clase. La sumatoria de mi por xy, es decir, la marca de clase por, mi por fi, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces esto es mi por fi. Debo multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Todas. Debo multiplicarlas una por una y luego debo sumarlas. Y el resultado de eso se va a seguir dividiendo entre n. Pero esto en Excel también es bien fácil de hacer, porque yo tengo una forma de calcular, de hacer la multiplicación de este por este, y que automáticamente también Excel haga la suma. O puedo hacer la multiplicación pareja por pareja. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí mi por fi, ¿ok? Es decir, este va a ser igual a su frecuencia, que son 6, por la marca de clase. ¿Por qué? Porque si bien en este momento yo podría pensar que tengo bueno, que estos datos de aquí, estos datos de aquí fueron obtenidos de estos que son conocidos. Si yo solamente tuviera la tabla de frecuencias, pero no tuviera los datos originales y quisiera sacar la media, no sé cuáles son los valores originales. Entonces, de los valores originales puedo sacar la media y es como si fueran datos no agrupados. Pero si solamente tengo la tabla de datos agrupados, para sacar la media tengo que considerar estas dos columnas que he señalado previamente, para poder aplicar justamente esta fórmula que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces, bueno. Y luego podría recorrerla, ¿verdad? Podría recorrerla hasta ahí. Vamos a hacer la sumatoria. Y vamos a verificar que esta sumatoria que me acaba de dar ahorita es igual a lo que me va a dar la siguiente función, que se llama suma producto. Le damos igual suma producto. Ahí está, miren, suma producto. Abrimos un paréntesis y me dice, pon la primera matriz. Es decir, pon la primera serie de valores que quieres multiplicar. Pero esto sí es importante, tienen que ser 1 a 1. Es decir, tiene que haber la misma cantidad de valores en la primera columna, o renglón, porque puede ser también por renglón, en la primera columna que en la segunda columna. Entonces, voy a multiplicar estos, coma, por estos, cierro el paréntesis. Ajá, ahí están. Los primeros están marcados con el azul, los segundos están marcados con el rojo. Cierro el paréntesis y ahora lo que va a hacer Excel automáticamente es multiplicarlos en parejas y al final obtener la suma. Y me dio exactamente el mismo resultado. Déjenme cambiarle el formato por el de número. Me dio exactamente el mismo resultado, ¿ya vieron? Pero bueno, todavía no acabo. Eso lo debo dividir entre n. Igual esto entre n. Perdón, entre n, que en este caso tengo 50. La media va a ser parecida a la media de datos no agrupados, parecida, pero no es la misma, porque, es decir, ustedes quizás se podrían haber preguntado, bueno, ¿para qué me piden comparar los datos? Pues si los datos de la tabla de frecuencias de agrupados
salen exactamente del mismo lugar que los de agrupados, pero la media no se calcula de la misma forma, por eso les piden que hagan el cálculo y que luego los comparen. Miren, este me dio 63.9. Si los hubiera tomado de acá, la media normal, igual promedio, me da 64.16. ¿Ven? Tienen una ligera diferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo los calculo de mi tabla de frecuencias de datos agrupados, si no conozco los datos originales, tengo que tener una herramienta para calcular cosas. Mi herramienta es esta, tu frecuencia acumulada y tu marca de clase, que la marca de clase es el promedio del límite superior y del límite inferior, ¿ok? Entonces, hay cosas que todavía no alcanzamos a ver en este curso, pero si consideramos que los datos se distribuyeran de manera normal, la mayoría de los datos estarían exactamente en medio entre el límite inferior y el límite superior. Por eso es que es válido tomar en cuenta la marca de clase como elemento que me permita calcular la media. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna otra duda, alumna? Fue, híjole, vas a tener que tener un cero en esa actividad. Sí, esto fue de la unidad 2. Sí, es la que estaba yo revisando. Déjame revisar otra vez ahorita porque según yo he estado barriendo otra vez esas unidades. Me mandaste un correo donde te aparece que ya lo enviaste. Déjame checarlo de una vez. No se veía. ¿Te acuerdas que ese día te enseñé que no se veía? A ver, mira, aquí estoy en la unidad 2, experiencia de aprendizaje. Sí, es experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Grupo. Ahora sí, yo creo que ya está. Enviados 2, necesitan calificarse 2. Lilia, sí, aquí está, pero qué raro. ¿Te acuerdas que no aparecía? No sé, pero ya está. Entonces, eh, si quieres, te, te puedo hacer lo siguiente y obviamente te lo aviso para que no te espantes. Este, te voy a poner ahí un mensaje a petición tuya. Te abro una nueva oportunidad para que vuelvas a enviar y te puedo poner, no sé, por ahora un 70 y ya cuando lo envíes todo correcto, lo envías, ya te corrijo la calificación. La integradora, ajá. Déjame, voy para allá. Integradora, evaluación final, actividad integradora, tendencias y pronósticos en el uso del Metrobús. Aquí está. Sí, ajá, sí, La población económicamente activa, porque normalmente la población económica activa es la que se traslada. ajá, sí, ok. Ok, bueno, solo recuerda que la población económicamente activa son los que están en edad y condiciones de trabajar.
Entonces, bueno, porque de acuerdo a lo que dijiste, me parece que estás pensando que la población económicamente activa son los que están trabajando. Así, ok. Sí, digo, la población económicamente activa tiene que ver con los que están en edad y condiciones de trabajar, pero no quiere decir que están trabajando. Sí, porque de la población económicamente activa podemos obtener eh, el dato del empleo y del desempleo. Es decir, los empleados respecto a la población económicamente activa, es decir, los que tienen edad y condiciones de trabajar. Mm, lo vas a utilizar para compararlo con con el transporte del Metrobús. Pues puede ser, pero siempre y cuando no lo veas exactamente como pensando que son los que están trabajando. Sí, sí, lo puedes utilizar entonces. Ajá. No, tal vez esté bien población económicamente activa y ahí seleccionas tu rango. Recordando que población económicamente activa, porque también hay un rango de edades, ¿eh? Obviamente desde lo que te dije, edad y condiciones de trabajar, quédate con las edades. Edad para trabajar 16 mínima y máxima 65 de manera oficial, ¿sí? Obviamente hay personas de más edad que trabajan y de menos edad que trabajan, pero oficialmente esos son los que están considerados en la PEA. Ajá. Entonces puedes considerarlo y hablar solamente o hablar específicamente de los que están en ese rango de edades. O que tú estás considerando a los que están en ese rango de edades. Ok. Ajá. Ok. Ajá. Um, um, pues no, quédate con la población económicamente activa. Deja de lado los ocupados y los informales. Porque independientemente de si son ocupados formales o son ocupados informales, en el caso del... Es decir, el transporte público no hace diferencia entre eso, ¿no? O sea, no hay un vagón para los ocupados formales y para los ocupados informales. O no hay, es decir, no son excluyentes en el servicio para quienes están ocupados informales o para quienes no están ocupados. Ahí no hay ningún elemento que nos permita separarlos. De acuerdo a esto no se debe hacer nada. Ujú. Solamente puedes concluir algo. Del 10 al 19, ¿no? Sí, aquí vas a obtener, sí, aquí vas a hacer, ujú, aquí vas a hacer tu varianza de desviación estándar, pero pues acuérdate que si lo haces en Excel, igual var P, igual desvest P, y ya con eso te sale. O sea, no necesitas hacer todas las tablitas. No, ok, ajá, sí. No, yo creo que, no, más bien, deberías de hacerlo una única. Ajá, sí, una única. Ujú. Sí, varianza y desviación estándar debe ser único.
Ujú. ¿Calculaste varianza y desviación estándar de cada uno de ellos? ¿Calculaste media, varianza y desviación estándar de cada uno de ellos? Bueno, no importa porque, por ejemplo, si tú calculas la media del 2011 y la media, o bueno, la media del 2010 y la media del 2011, y luego utilizas esas dos medias para sacar la media de los 2 años, el resultado va a ser el mismo que si lo haces por separado. O sea que si tomas todos los datos del 2010 y todos los datos del 2011 y luego a eso le sacas la media, el resultado va a ser el mismo. Sí, 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 digo, la verdad es que no te compliques. No hay que ser, no, no se los piden esta vez, no, no. Sí, esta se basa más en la proyección y en el análisis. No les pide que hagan la tabla de frecuencias. De hecho, pues no, sería raro que les pidieran una tabla de frecuencias para este tipo de datos. Ujú. Nada. Igual y si quieres, pues si lo vas a hacer utilizando las fórmulas, calcúlale, este, sí, puedes hacerlo si quieres. Ajá, va que va. Dejen, déjenme ver dónde los dejé. Acá los dejé. Chicas, ¿ustedes alguna de las tres más que no se cumplió? Bueno, pues tienes que buscar datos en la Secretaría de Movilidad, tienes que ir al INEGI a buscar algunos datos, también aquí te dan unos datos, mira, en el anexo, este anexo lo tienes que descargar y ya después tienes que seguir las instrucciones paso por paso. En el caso de donde, bueno, donde tienes que calcular varianza y desviación estándar, pues justo como le decía tu compañera, toma todos tus datos y calcula tu varianza y tu desviación estándar utilizando simplemente las funciones del Excel. No hagan la tabla, no es necesario. Eh, en principio ni siquiera era necesario que ustedes hicieran la tabla en las actividades anteriores. Pero como les comenté, pues me gusta explicarles para que sepan de dónde salen los resultados y que luego también sepan hacerlo pues utilizando las fórmulas del Excel. Pero de todas maneras, pues cualquier duda que tengas, me escribes un correo y yo te lo contesto. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Llevan estadística 2 en el siguiente semestre? No, bloque. ¿Ustedes que están en segundo semestre, bloque 2? Sí, estadística 2 se lleva en el bloque 1 del tercer semestre, o sea, el siguiente. Nada más que creo que sí hay un salto importante en los temarios, pero es bien, los dos temarios son bien interesantes, pero sí es en el siguiente. Ok. No, no, ¿por qué? No, está muy padre. Está muy padre. De hecho, de lo de la siguiente, pues tengo las grabaciones de las clases de los 2 semestres anteriores que he dado estadística. Dos. Ay, sí creo que he dado estadística en dos semestres anteriores. Entonces, pues igual y si necesitan algo, pues también les puedo compartir esos videos cuando ustedes lleven su curso, porque pues es probable que no sea yo su maestro, porque somos un montón. Entonces, si necesitan algo de información, también me pueden escribir y les puedo compartir la liga para que vean los videos de la clase que yo di de los temas que van a ver. De nada. Sí, porque son temas muy interesantes, ¿eh? Los de estadística 2.
solo que sí hay un salto importante en los temas. Aunque era muy raro porque yo cuando di estadística 2 a la mayoría de los, bueno, a los grupos que he tenido les preguntaba si se acordaban cómo sacar la media, la moda, la varianza, perdón, la media, la varianza y la desviación estándar, y era bien raro que casi todos me decían que no. Entonces yo dije, pues, ¿qué hay en estadística uno? Porque este no lo había dado. Ahora veo que entonces no sé por qué no sabían, porque aquí sí hay media varianza y desviación estándar. Pero no sé qué pasaba. Pero en fin. Este, eh, no, la guía del examen extraordinario se la tienen que pedir, creo que, ajá, pero no, no piensen en eso. O bueno, sí, todavía pueden. Miren, yo digo que se preocupen ahorita. Ay, entreguen experiencias de aprendizaje, participen en los foros. Participar en los foros es más fácil, pero da menos puntos. Entreguen experiencias de aprendizaje y entreguen la actividad integradora. Enfóquense en las experiencias de aprendizaje y en la actividad integradora, no por otra cosa, sino porque es lo que más puntos da. Y luego en el examen les mandé una guía, considero yo que una muy buena guía, donde, por ejemplo, muchas de las cosas que hay acá también están explicadas paso por paso. O sea, muchas de las cosas que hay en los videos están explicadas paso por paso, con imágenes y todo. Aunque bueno, pues el video siempre creo que es más útil, sobre todo si puedo verlo y trabajar al mismo tiempo. Les voy a recomendar que hagan lo siguiente. Miren, por ejemplo, aquí yo voy a abrir el YouTube eh, y voy a abrir Excel. Si ustedes quisieran estar viendo el video y ver el Excel al mismo tiempo, en primera les recomiendo que tengan una pantalla pues no tan pequeña. Si no tienen más que esa pantalla pequeña, bueno, pues hay que conformarse con eso. Presionen la tecla Windows y la tecla de la flechita hacia la derecha o hacia la izquierda y va a pasar esto, les va a dividir su pantalla a la mitad y luego les va, bueno, lo que tenían en su pantalla se los va a poner en la mitad, si pusieron la flecha derecha lo va a poner en la derecha y luego les va a preguntar, mande Windows y la flechita de movimiento. Otra vez, yo tengo esta, presiono Windows y le doy la flechita para la derecha y ya me puso esta en la mitad y en la otra mitad me dice, ¿qué quieres? De todo lo demás que tienes abierto, ¿qué quieres? Ah, bueno, pues el YouTube, por ejemplo. Y ya me pone la mitad del YouTube aquí y la mitad acá. Esa es como la forma de si solo tienen una pantalla. Si ¿Cómo la regreso otra vez? Ya se puso a la mitad. si ya ok, si quieres, por ejemplo, regresar el Excel a la pantalla completa, tienes dos opciones. Le das aquí arribita en este que te da, que te lo extiende a pantalla completa, o presionas Windows y la flechita hacia arriba dos veces. Uno te lo deja como en un cuarto de pantalla y la segunda te lo extiende a la pantalla completa otra vez. Igual acá, como este está en la mitad, Windows hacia arriba y ya me lo abrió la pantalla completa. La otra forma, ¿no? Sí, Windows y flechita para arriba. Pum, pum. Ah, es que acuérdate que tienes que estar sobre por ejemplo, si yo hago esto y luego acá hago esto, por ejemplo, ahorita que seleccioné esta, no estoy en Excel, estoy acá. Entonces, presiono aquí en Excel para que se ponga en la tabla, bueno, en la hoja, y ahí le doy Windows y la flechita para arriba dos veces. ¿Ya? Ok. Esa es una opción. La otra es que conecten una segunda pantalla vía, ahora ya se puede por muchos medios, pero puede ser, perdón, puede ser vía HDMI. La pantalla puede ser la de su casa, no necesitan otro monitor, puede ser la pantalla de su casa. Si de repente hay hijos, esposo, hermanos, etcétera, haciendo otra cosa y es la única pantalla que tienen, pues díganle, ¿sabes qué? Dame chance. Conéctenla por HDMI, que llegue la señal a su pantalla, pónganle el HDMI a su pantalla
y luego pueden seleccionar Windows P y van a seleccionar la pantalla ampliada. Ajá. Esa pantalla ampliada, miren, aquí se ve. Dice, aquí tienes una cosa y luego tienes otra pantalla, miren. Yo tomo esto de aquí y ahí ven que desaparece, ¿verdad? ¿Sí? Ven cómo va desapareciendo y ahí ya no se ve. Pero ahí a mí me aparece en la otra pantalla que yo tengo a mi derecha, que es donde yo los veo a ustedes regularmente en cada clase. Ajá. Entonces, le dan en ampliar y pueden tomar una cosa de esta pantalla y pasarla a la otra. Es decir, tienen dos pantallas independientes. En una pantalla pueden tener el YouTube y en la otra pantalla pueden tener su archivo de Excel y verlos en full screen cada uno de los dos, para que no tengan las dos pantallas pequeñitas. Yo como tengo una computadora de trabajo que tiene una pantalla pues relativamente grande, no me causa tanto problema partirla a la mitad. De hecho, a veces cuando tengo muchas cosas que revisar, pues tengo el escritorio ampliado, es decir, tengo dos pantallas funcionando y en alguno de los dos escritorios o en alguna de las dos pantallas la tengo dividida a la mitad. Es decir, se puede. Yo tengo dos pantallas, puedo tener cuatro mitades, dos mitades de una pantalla y dos mitades de la otra. ¿Vale? Son como los dos tips que les puedo dar, que hacen muy fácil el trabajo cuando necesitamos revisar dos cosas al mismo tiempo. ¿Va que va? ¿Tienen alguna otra situación? Muy bien, pues muchas gracias, chicas. Am, déjenme ver, ¿cuándo puede ser? Sí, se había dicho, maestro, casi cierto el 26. Sí, les había dicho que podría ser el 26. Solo que el 26, a ver, es el siguiente lunes, ¿verdad? Sí, digo, podría como todavía resolver algunas cosas pequeñas que pudieran estar ya casi terminadas de cocinar, para que nada más ya rápido ese mismo día puedan subir al 27, ¿no? ¿Sí? Si es que lo que es mañana y el viernes, lo que es jueves, viernes y sábado, tengo muy poquito tiempo. Y los domingos, pues sí, regularmente los uso para descansar. Aunque luego ni descanso, ¿verdad? Porque hay cosas que hacer en la casa, pero en fin. Sí, los domingos regularmente no agendo sesiones. La podemos agendar para el lunes, pero si fuera el lunes, debería ser, para que me dé tiempo de explicarles, debería de ser a las 6. ¿Sí? Porque yo tengo clase a las 8. ¿Va que va? Sí, está bien. Bueno, entonces la agendo ahorita, les mando la invitación a todos. Obviamente, pues sé que vamos a hacer los mismos 5 de siempre, pero o a lo mejor no sé, me sorprendo, ¿verdad? Y se conectan otros 30. Pero bueno, la dejamos para el día lunes y de todas maneras cualquier cosa que pudiera resolverse por correo electrónico, pues no duden en escribirme. No, de nada, pues cuídense mucho. eh, sí, sí, yo les recomiendo que lo hagan el 23 porque si lo hacen por ahí del 26 o el mismo 27, van a sufrir mucho y si tienen actividades pendientes, van a sufrir más todavía porque se van a tardar mucho en el examen y van a tener, es decir, se les va a ir acabando el tiempo para las actividades que resten. Entonces sí, háganlo lo más pronto que puedan. Luego ya céntrense en las actividades que les faltan. No dejen de hacer el examen, vale 15%, pero pues es una buena cantidad si consideramos que eso podría ayudarlos a acreditar. Además, pues recuerden que tienen dos opciones para hacer el examen y tienen una guía que me parece que les puede ayudar muchísimo. Muchos de nada, cuídense mucho, que tengan buena noche. Igual, gracias.
Por nada, buenas noches.